Vamos a ir hablando de lo que podamos. Por ejemplo, de lo último que has hecho en Madrid. En Madrid, en el parking que se estaba construyendo, fue de las malignas raíces del bien que se hizo el pasado día 19 con la colaboración de la empresa constructora, con la utilización de una grúa, un camión, la banda municipal de Madrid, y fue muy satisfactorio el que tan positivamente se colaborara. De las malignas raíces del bien. Sí. Ahí está, estamos viendo. El personaje va a ser engullido por la grúa y yo me imaginaba un poco como una serpiente, la serpiente del conocimiento, que está en este testimonio telúrico de las fuerzas de la tierra en medio de Madrid y que viene a arrancarlo porque la obra tiene que tirar para adelante. Lo van a descargar como un escombro en un camión y se lo va a llevar a las basuras. Esta conciencia de la serpiente había amanecido ya inaugurando un teatro en Madrid, el Teatro Alfil, y es una continuación. En realidad, todos estos trabajos van siguiendo una mitología, un discurso. ¿Qué discurso? Un discurso que nos va a llevar, tras el nacimiento de la serpiente, a la flor del nenúfar, símbolo de la pureza, y la unión de la serpiente con el nenúfar va a engendrar al príncipe, hermano bastardo de Jesucristo, y que es posible que dé mucha guerra a la moral del bien y del mal. El bien y el mal. Sí, más allá del bien y el mal está una actitud moral distanciada, basada en el conocimiento humano y que no conoce castigos ni premios, sencillamente actúa de la misma manera en que se mueve una serpiente que quizás no sabe que la han encerrado en un zoo. Y eso es lo que haces tú, actuar. Sí. Experimentar continuamente. Mucho. Sí. Es un camino de experimentación que no tiene nada que ver con la cultura oficial y diría también con la cultura de vanguardia del ejército regular. Creo que hay una actitud que es sencillamente humana y que pues me gusta mucho desarrollarla en España, tomando como referencias las raíces más profundas que tenemos en España, que son los íberos. Y luego las tribus que vivieron aquí en España. Quizá por esto esta referencia hacia África en los próximos trabajos, pero es para mejor entender este pedazo de tierra en el que habitamos, esta piel de toro. Y hay influencias celtas, fenicias, íberas, y yo trabajo un poco para mantener esta conciencia espiritual que se está perdiendo en España con los espejismos del consumo y con los americanismos fáciles, y que creo que es importante conservar un espíritu profundo anclado en nuestras tradiciones más antiguas para entender el cosmos y para entender el futuro. No podemos perder la identidad. Es esto en lo que trabajo. Tú no la has perdido nunca, me parece. Para nada. ¿No? No. Pero tú, de todas formas, si encontraras subvenciones, ¿tú las aceptarías? ¿Tú trabajas? ¿Sí? Hombre, lo importante es que las subvenciones, al fin y al cabo, son dinero público y yo trabajo para la sociedad. Tampoco esto quiere decir lo que no tienen que ensuciar mi trabajo, ninguna presión política y ninguna presión social, porque yo estoy por encima de los políticos y por encima de la religión. Pero no tienes presiones, ¿no? ¿Tú haces, ¿no has hecho siempre lo que has querido? Siempre, sí, por fortuna puedo decirlo. ¿Y eso cómo lo consigues? Siendo fiel a mí mismo. Toma ¿Te ya. parece poco? Es muy difícil, ¿no? Parece ser que hoy día encontrar gente de verdad íntegra y auténtica es muy difícil, Albert. ¿Tú te consideras así? Sí, en la medida de que estamos en una sociedad y que jugamos la realidad, y tampoco quiero ir de íntegro, ni quiero, porque eso sería equivocarme. Tengo que tener un poco el humor de que saber que a veces quizá me estoy equivocando, pero de todas maneras intento ser natural para devolver luego esta experiencia a la sociedad, porque creo que al fin y al cabo trabajamos para la sociedad, pero no comer el anzuelo que me prive de poder expresar lo que al fin y al cabo todos están esperando oír, que es un rebote de la propia identidad en alguien que se lo puede, que tiene, digamos, ese lujo de podérselo trabajar. Entonces es devolver la pelota. Devolverla. Claro, claro, porque si no, ¿qué vas a hacer con el cuenco lleno? ¿Tú quieres hacer pensar, Albert? Quiero sobre todo hacer sentir.
Sentir. Sobre todo. Ajá. El pensamiento, Lo más difícil. claro, el pensamiento que nace como fruto de la sensación y de la emoción es un pensamiento vivo. El pensamiento que nace de la elucubración y de la especulación puede ser un pensamiento enfermo. Por esto reprobo, no sé si es la palabra, y maldigo a los intelectuales que no son capaces de vivir su cuerpo. El cuerpo y la mente funcionan como un diapasón único, unidad que tienen los animales y los niños y que nosotros podemos recuperar. ¿Te gusta? Qué bonito. Claro, ¿te gustaría ser niño a veces, Albert? Sí, me gusta mucho. Los niños han sido siempre mi mejor público. En El hombre urbano, en los zoos que se ha hecho por 40 ciudades de todo el mundo, desde Tel Aviv, Quebec, Miami, por todos lados, siempre los niños estaban horas y horas atentos, porque el niño no conoce, pero siente directamente y tiene una gran cultura, una cultura limpia que todavía... Pureza, ¿verdad? Exacto. Y sí, los niños me fascinan, aunque todavía no he tenido ninguno, pero que también tengo ganas de tenerlos. ¿Sí? Pero me gustan mucho los niños, Ay, claro. no quiero imaginar, Albert, cómo educarías a un hijo tuyo. Pues me daría miedo, yo creo que por eso espero, por eso espero. ¿Lo porque... meterías en un zoo? ¿Lo meterías debajo de tierra? Bueno, yo creo que es un problema que me he planteado algunas veces. Si una educación de un hijo tiene que pasar por algunas informaciones alienantes, no me gustaría que pasara por ahí. Pero me gustaría ante todo que fuera una persona, y esto es normal. Pero a lo mejor entonces no lo llevarías a la escuela. Sí, sí, lo tendría que llevar a la escuela. Yo es por esto que todavía no lo tengo muy claro. Ah. Tengo miedo que, no sé, uno sueña siempre que su hijo sea un príncipe, ¿no? Yo creo que cualquier ser humano. Con ser un príncipe. Que sea un príncipe, que sea ese sueño que tú has anhelado ser y que te han faltado años quizá para trabajártelo. Entonces un niño tiene que ser la proyección máxima de ti mismo, cuando te sientes ya potente y fuerte para tenerlo. Esta responsabilidad me abruma hoy en día. Tú, claro, mientras trabajas, mientras has hecho tus muchísimos ya espectáculos por todo el mundo y Sí. nunca mejor dicho, porque es verdad, por todo el mundo hay escenarios bastante difíciles, Claro. pero que a ti te ha ido muy bien. Cuando te has encerrado en un zoo, cuando has expuesto 40 personas vivas, cuando te has enterrado, de verdad, literalmente, cuando te has enterrado, cuando has hecho todo eso, yo no sé si puedes observar las caras de los demás, Sí. de quizá muchas veces la incomprensión, Sí, incomprensión, porque claro, tú si quieres que la gente sienta, ya, aunque sienta Claro. extrañeza o... Tienes que comunicar, es muy importante. Yo nunca voy de provocador. Lo que hago para mí es una respuesta de la vida contemporánea de lo que estamos viviendo. Cuando anuncié en el periódico que me había muerto, y vinieron personas al entierro y lo vieron allí con coronas, estirado con docenas de rosas, era una reflexión sobre este... Aquí hay unas imágenes, por ejemplo, del hombre urbano. Sí. Esto fue en Barcelona. Era la primera vez, de las primeras veces de las 40 ciudades que se visitaron luego. Pero esta descontextualización del hombre, yo cuando bajé, estuve viviendo en los Pirineos, muy apartado, y cuando bajaba a la ciudad, pues me lo veía como un zoo. Veía que estábamos todos como en este laberinto lleno de espejos, y que a veces la salida del laberinto es en espiral ascendente. Muchas veces la cultura intenta mostrarnos recovecos del laberinto, pero hemos de saber que hay una salida hacia arriba que está dentro de nosotros mismos. Yo tengo una fascinación por el cuerpo humano que para mí es albergue de dioses y que no debe de arrodillarse frente a nada más que a la maravilla de uno mismo que lleva dentro. Y tengo por eso un gran respeto del ser humano y por eso trabajo. Por eso te digo que no es una provocación, todo lo contrario. Yo creo que no. ¿Verdad? Yo sinceramente lo creo, Claro. que no es una provocación, es mucho más además. Albert, ¿cuántos años ya? Tú empiezas con 16 años ya ligándote al teatro. Sí. Parece que tu primer grupo, montas un primer grupo, Sí. Momo, ¿verdad? Y a partir de ahí ya te vas, además es que has recorrido tanto mundo, es que no se puede. Sí. Lamentablemente no tengo tiempo para hablar de todo eso. Es Un día esto. te vas a París. Sí. Sí, estas son las imágenes del museo que me imaginé como si fuera una exposición egipcia. Y como vemos a los egipcios, digo, mira qué gracioso, un cuenco de los egipcios y tal. Y bueno, ¿y qué pasa con un cepillo de dientes? Y unas llaves del coche, y el retrato de la señora, la televisión mismo, el volante. Todo eso, quizá de aquí 500 años, 1000 años, se lo mirarán con la misma curiosidad que nos miramos a los egipcios. Tomar esta distancia sobre nosotros mismos es ganar en humor y en humanidad, y no tomarse demasiado en serio lo que pensamos que ya hayamos llegado a una sociedad democrática y que ya lo ha conseguido todo. Yo me declaro postdemócrata.
No te digo lo que viene luego, no predemócrata, sino postdemócrata, porque creo que no hemos llegado al final, ni esto es la cucaña, sino que hay que trabajárselo y hay que conseguir algo mucho más. Por esto yo creo que siempre tiene que haber quien desconfíe de lo conseguido y proponga cosas nuevas con el peligro que le corten la cabeza. Eso te iba a decir, porque tú sabes lo que dijo alguien, los primeros eran odiados. Ah, eso, claro, sí, las tablas de la ley en la cabeza, sí. Albert decía, bueno, a ver si, te vas a París, ¿qué aprendes en París? ¿A quién descubres en París? Bueno, allí fue un trabajo con un maestro muy importante que era Jacques Lecoq, 2 años con él, luego Dario fue en Italia, en su compañía Milán. 3 años, cogí todo el autunno caldo de Italia, luego en Japón, Katsuono, un hombre de 84 años realmente admirable. ¿A qué gente has conocido, Albert? ¿No? Pues realmente, por fortuna, grandes maestros. Yo creo que un artista o una persona que se dedique a la comunicación siempre tiene que reconocer con humildad que pertenece a una línea oral de maestros y que un día yo pasaré a alguien que me venga detrás también, a un discípulo, porque es una transmisión que no se hace en las escuelas de teatro, que se hace por vía oral, como las tradiciones más antiguas, que yo creo que vienen de muy lejos y que están vivas. Y este hombre de 84 años, que aún vive en Tokio, Katsuono, es actualmente mi maestro y que voy a visitar de tanto en tanto, algunas veces para... Una vez le comenté, le digo, mira, maestro Ono, quiero atravesar España a pie. Me dijo, no sé en qué punto estás, pero no te puedo ayudar. Y esto era hace 4 años y no lo hice. Mira, te voy a contar que ahora la Semana Santa, ¿sabes dónde nos vamos? Con mi amigo Paco Carvajal y con Tito, los 3 nos vamos a hacer el Camino de Santiago, en peregrinación a pie durante 15 días. ¿Sí? Sí, me parece una manera muy digna, aunque no sea por una exacerbada fe religiosa, pero por sentir unos lenguajes que hay en ese camino muy antiguo y que pueden transmitir unas informaciones que siguen siendo válidas. Pero tú ya te recorriste hace muchos años, cuando volviste de todos esos viajes, en una roulotte con actores por España, ¿no te fuiste? Oye, pero lo sabes todo. No, qué va, qué mal, no. Sí, esto fue una experiencia no pública, de nomadismo completamente profundo. Íbamos una roulotte, un coche y una camioneta, 10 personas, y yo les dije que nunca sabíamos dónde íbamos a dormir. La única condición es que dormíamos al aire libre, nos despertábamos al alba y corríamos 2 kilómetros alrededor de aquel lugar para ir conociendo las fuerzas telúricas de los diferentes. Acabamos en las Urdes. Como por arte de magia, acabamos allí en las Urdes. Me gustó mucho. Urdes. Entonces hacíamos unos bailes frente a las iglesias, en las plazas, y alguna gente se pensábamos que éramos de una secta, decíamos que no. Que la gente, para que entendiera algo, decíamos que estábamos contando la vida de un santo, que tampoco era eso. Pero había que dar una clave de lectura. En realidad era una investigación que llevó luego al espectáculo de Cos, que se hizo en Barcelona. Pero llevó 6 meses de nomadismo por toda España y acabamos en la Masía, en el Pirineo, haciendo un trabajo muy duro y muy espartano, que no siempre ha sido así. Luego ha sido todo lo contrario, orgiástico, amoral. Yo creo que la ley del péndulo, precisamente lo que vives tiene valor por el vacío de lo que has dejado. Y esto te va a crear una curiosidad y un desequilibrio que te hace vivir. Pero no te tomes demasiado en serio allá donde han llegado y anhela lo contrario. Este movimiento, este flujo, es lo que nos hace vivir y nos hace cuestionarnos continuamente hasta nosotros mismos. La curiosidad y el amor nos hacen caminar en el camino del conocimiento y de la comprensión, ¿verdad? ¿No te parece? Un poquito, ¿no? Yo me quedo encantada escuchándote, de verdad, no te pregunto. Claro. Me da la sensación, al ver que buscas continuamente fuentes espirituales, además, ¿verdad? Sí, sin darles nombre, sin intentar de no enclaustrar demasiado a la virtud, porque entonces te estás convirtiendo en un virtuoso y eso es muy peligroso. Entonces hay que ir con la mano del diablo y del ángel y realmente compadecerlos a los dos, porque no pueden dejar de ser diablos y no pueden dejar de ser ángeles. Y es bonito moverse en estos polos manteniendo esa dignidad y ese humor. Ahí está la clave. Es verdad que te vas a ir a África, porque también con África tienes una historia fuerte, sí, he ¿verdad? estado trabajando en Mali y en Níger y hay un proyecto para realizarlo en Barcelona el año que viene, para el cual, pues en mayo ahora viajo a Mali y luego pasaré 3 meses de octubre a Navidades investigando sobre, como te decía, no es para hacer el africano, que además encima está de moda África, sino es para entender unas informaciones que aquí las hemos perdido por la sociedad industrializada y por el progreso.
pero que están vivas en todos nosotros. Yo creo que los viajes no te sirven para olvidarte de tu lugar, sino para conocerlo mejor. Volver a tu lugar de un sitio o de otro siempre te da una manera nueva, una visión nueva. Y esto te hace comprenderte mejor a ti mismo, porque al fin y al cabo son tus raíces las que te van a explicar mejor cómo eres. Pero es la profundidad la que te va a ayudar en otros países que llegan más porque no han tenido este mareo, este sarampión industrial, que lo vamos a pasar, porque vamos a pasar a una cultura postindustrial y llegaremos a unas conexiones con el hombre antiguo. Pero todo esto nos ayuda. Por esto creo que los viajes no son una fuga, sino un mejor conocimiento. ¿Tú no huyes, no has huido muchas veces hacia adelante? A veces he huido también. ¿Por qué te voy a decir que no estaba en crisis ¿verdad? y que me lo he pasado fatal a veces? ¿Por qué no? También. Pero luego cuando vuelves descubres cosas nuevas. ¿Y libre? ¿Te sientes ahora libre, Albert? Mucho. ¿Sí se puede ser libre? ¿O... Sí, se puede ser libre. Sí, respetando mucho a los demás y a ti mismo, sobre todo. Es un reflejo. Oye, ¿habrán sido los lirios? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿O eres tú que eres fantástico? Bueno, no. Albert, de verdad. Digamos que son los lirios. Yo creo que todo mezclado, todo Muy bien. mezclado. Un placer. Hasta siempre. Suerte. Hasta pronto.